Muy buenas a todos desde Guayaquil, muy buenas desde Ecuador. Aquí me encuentro con un invitado de excepción, que es Melvin Hoyos. Melvin es arquitecto, es arqueólogo, es historiador, es gestor cultural. Actualmente eres asesor del municipio de Guayaquil. Del municipio de Guayaquil en cuestión de cultura. Sí. Y además es uno de los grandes autores de la numismática y de la notafilia y de la filatelia ecuatoriana. Este es tu último libro, ¿verdad? Hay uno sobre papel moneda. Pero El de papel moneda es posterior. Bueno, es uno de los principales autores en lo que de los autores e investigadores en lo que moneda y billete ecuatoriano y sello también es. Además de todas estas partes más académicas y profesionales, también a nivel personal eres coleccionista. Sí, así es. Y me ha dicho un pajarito que no solamente de monedas, sino también de sellos. Sí, estampillas. Sí, de estampillas. Tengo también una colección de historia natural grande, de insectos y fósiles. Además, tengo hasta cómics de colección. Muy bien, todo esto nos permite tener, o le permite a Melvin tener una visión muy amplia, muy holística sobre lo que es la numismática y lo que es el coleccionismo desde puntos de vista muy distintos y a veces contrapuestos, ¿no? Desde lo que es la administración pública por un lado y lo que es el coleccionismo privado por otro, porque además de todo esto que os acabo de contar, también sé que has asesorado a la gestión de colecciones de bancos y colecciones públicas. Sí, así es, así ha sido. Muy bien, entonces la entrevista, podría ir por mil derroteros, podríamos estar hablando con Melvin 3 días seguidos, pero lo que vamos a centrarnos es en los temas más divertidos de cómo ha sido aquí el coleccionismo en Ecuador y en Guayaquil. Ok. Pero antes de todo esto, a mí sí que me gustaría una pequeña reflexión inicial sobre el tema de cómo se contraponen estas partes del coleccionismo privado y del coleccionismo institucional o público. ¿Tú cómo ves a la hora de montar una colección? ¿Cuál es la diferencia entre montar una colección para ti o montar una colección para un banco? Bueno, la colección para el banco, puntualmente para la experiencia que tuve con el Banco de Guayaquil, tiene un aspecto que normalmente el privado, que no tiene una gran cantidad de recursos, no resuelve. El banco te da carta abierta para que consigas todo lo que necesita el banco para formar su colección. 1. 2. Una vez que tienes la colección armada y una vez que puedes coger y exponerla, hay problemas de mantenimiento. Cuando no es un museo perfectamente establecido, con curador que se hace cargo del trabajo de conservación, de iluminación, hay problemas, ahí sí hay problemas. Entonces, la situación es, o hacemos una muestra que no requiere de mantenimiento y que requiere lo que requiere realmente es de establecerla en un sitio en donde prácticamente esté al vacío, donde ni la luz ni el aire puede afectar de alguna manera a las piezas, o haces un museo numismático, que ya es otro cuento, porque eso ya es otro cantar, necesita curador, mantenimiento, un montón de cosas que son importantísimas para que la colección se mantenga de buena manera y para que tenga también la función para la cual fue hecha el museo, ¿no? Una exposición. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Aquí han sido instituciones que han cogido y han decidido, por gusto de algunos de los dueños de la institución, han decidido hacer una colección, exponerla sin los cuidados que realmente se requieren. Esto es lo que aquí sucede realmente. Esto es lo que aquí pasa. En todo caso, lo interesante es que se hizo y que antes no había y que en consecuencia la gente puede observar algo que normalmente no podría observar en el caso de que no hubiese una institución que se haya decidido poner recursos para poder exponer una colección numismática. Sí, porque en este caso el Banco de Guayaquil es un banco privado. O sea, es como en lo que en España sería el Banco Santander, por ejemplo. Bueno, exactamente igual. Que es un banco privado. Pero luego están las colecciones del Banco Central, que ese sí que es un banco público. Claro, que es otro cuento. Ese es otro cuento totalmente diferente. Y ahí, como ves, dentro de lo que es el coleccionismo institucional, la diferencia entre si la institución es pública o si es privada. Bueno, en la institución pública debería de haber una conciencia mucho más clara de mantenimiento de las colecciones. Debería de haber una conciencia mucho más clara de la ampliación de la colección. ¿Por qué? Porque ya es una obligación social, sociocultural,
En el caso del Banco Central, esa colección no puede haberse limitado, debió haber seguido creciendo. ¿Con qué? Con el estudio de las acuñaciones, de las variedades, de todas aquellas cosas que es imprescindible conocer, porque se está haciendo una labor socioeducativa con respecto al tema numismático y porque hay recursos públicos que están en juego. El privado puede llegar hasta donde le dé la gana al dueño, pero el público tiene una obligación ya sociocultural educativa en donde se requiere de dineros que tengan que estarse incluyendo presupuestadamente año tras año para que la colección crezca. Esa colección no puede parar, tiene que seguir estudiándose y el curador de la colección tiene esa obligación básicamente. ¿Y se cumple la obligación? No. ¿En Ecuador? No, en Ecuador no. El Banco Central no hace eso. El Banco Central tiene una colección, paró hasta aquí y ahí se quedó y es una colección tipo y no más. Punto. Bueno, una colección que, por cierto, ya os enseñé en otros vídeos, para que, bueno, porque si queréis ir, voy a dejarlo enlazado en la descripción de este vídeo. Bien, luego está el tema más académico, porque, como hemos dicho, tú, Melvin, bien puedes considerarte historiador, arqueólogo y además también numismático. Entonces, ¿cómo ves la relación entre todas estas ramas de la ciencia? Porque, bueno, siempre se dice como que la numismática es una ciencia auxiliar de la historia. Yo creo que a día de hoy los numismáticos van más allá. No se entiende, se entiende que la numismática es una ciencia en sí misma. Probablemente haya una relación simbiótica con la arqueología, en el sentido de que la numismática proporciona fuentes a la arqueología proporciona fuentes a la numismática, y a la vez la historia como que es un poco el paraguas en donde se engloba todo. Bueno, eso es un poquito mi concepción. Yo no sé si tú estás más o menos de acuerdo o... En cierta medida sí. ¿En qué medida? En la medida en la que con la historia indiscutiblemente hay una vinculación estrechísima. Primero, y esto sí es importante decirlo, ayer lo comentábamos, el tema de la numismática como historia de la moneda, historia del uso de la moneda y de este valor de cambio, está bien desarrollado cuando, en el caso de los historiadores, utilizan esa herramienta como es debido. Hay historiadores que no lo hacen, pero es más por desconocimiento. Es más por desconocimiento que porque no tengan clara la idea de que ese es un recurso que podría ser utilizado. Ayer conversábamos de que hay detalles interesantísimos de la historia ecuatoriana que pueden ser vistos a través de la numismática por historiadores que conozcan de numismática y pueden ampliar el espectro de la historia utilizando la numismática. Veíamos puntualmente, por ejemplo, el caso de Juan José Flores cuando le tiene que pagar al ejército y para el efecto tiene que fundir monedas y en consecuencia convierte ciertas monedas, las de 1844 y 1845, en rarezas numismáticas. Y las de 1844 más que nada porque termina fundiendo las de oro del año 44 y es la razón de la rareza de esa pieza que solamente se reconoce una. Esto de aquí lo hace como metiéndose en la Casa de la Moneda y cogiendo todo lo que estaba en la Casa de la Moneda, introducido el metal para ser acuñado, todo lo que estaba, lo coge de la manera más arbitraria, porque es una época de revolución, y lo utiliza con ese fin. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de 1862, cuando García Moreno es el presidente de la República y es un galicista, un hombre que ama todo lo que es francés, todo le parece que debe ser como Francia maneja el mundo, y entonces, ¿qué es lo que hace? Ya existe una acuñación de monedas de 1862, le parecen feas, le dice el hijo de Juan José Flores, que está para el efecto en Inglaterra, le dice que sí, que allá le han dicho que son muy feas y que en consecuencia debe hacerse otra acuñación. Entonces la manda a hacer a la Casa de la Moneda de París. ¿Por qué? Porque tenía que ser francesa, no podía ser de otra parte, porque era García Moreno. Entonces tenemos dos acuñaciones. De la 1862 acuñada en la Casa de la Moneda de Quito y la 1862 acuñada en Francia. Tenía que ser allá. Claro. Entonces estas cosas nos dejan ver de que si el historiador utiliza la numismática como un recurso para que mejore su discurso histórico, entonces vamos a ver un discurso histórico mucho más completo.
Ujú. A ver, yo aquí lo que veo es que los historiadores que se manchan las manos con la numismática, o sea, que ellos parten de la historia y lo que les interesa es reconstruir la historia. Y acaban sabiendo de numismática y, digamos, entendiendo con profundidad, son a los que no les quedan más narices. O sea, los que están metidos en el siglo III hasta el siglo X, donde son siglos oscuros, con muy poca documentación, con muy pocos otro tipo de restos arqueológicos, y muchas veces los únicos documentos que nos llegan a nuestros días pues son las monedas, ¿no? Por ejemplo, pues en época visigoda, también sasánidas, ¿no? Pues a que si tal ciudad cayó en manos de tal usurpador, no sé qué, ¿por qué? Pues porque en tal ciudad apareció una moneda. Claro. Y si no es por eso, no sabemos, no hubiésemos sabido que ese territorio estaba controlado por este usurpador. Claro. Pero sin embargo, tú me estás mostrando que incluso en el siglo XIX, que es un siglo ultra documentado, o sea que ahí es todo lo contrario, hay tantísima documentación que un historiador en su vida va a poder leer toda. También sigue siendo interesante la numismática. Sí. Y me hacías una pregunta vinculada con la arqueología. Sí. Aquí hay algo interesante. La arqueología, para este caso, la vinculación es muy escasa. Quizás en cuestiones casi anecdóticas se podría decir que hay alguna vinculación en lo que se refiere a arqueología urbana accidental. ¿A qué me refiero puntualmente? Hubo mucho entierro en estas ciudades, puertos que eran muy atacadas en la colonia por los piratas. La gente enterraba cosas, enterraba monedas, enterraba conjuntos importantísimos de monedas. De los que conozco, de lo más cercano, totalmente verdadero, es que aquí, cuando un señor de apellido Albán Borja, que tenía una gran ferretería, tumba la casa que estaba al lado de una iglesia que se conoce con el nombre de la iglesia de San Alejo, descubrió un entierro. Descubrió un entierro importantísimo de moneda colonial de oro. Y esas monedas coloniales de oro, se sabe positivamente que el señor, en esa época no había mayor control con respecto al tema patrimonial, las saca a Estados Unidos y las comercializaron en Cayo Hueso. Gracias a eso, él tiene los recursos para hacer un gran centro comercial que se construyó en Guayaquil. Entonces, esto de aquí, este tipo de hallazgos que se dan en Guayaquil y se han dado en otras ciudades de la América hispana, sí podrían estar siendo vinculados con el tema de arqueología urbana y el tema de estos temas que son más accidentales que académicamente manejados como arqueología pura, ¿no? Esto sí se ha dado aquí. Bien, vamos a ir luego con el tema de un poco de los entierros estos que hay en Guayaquil o de las monedas que por aquí aparecen, que no todas estaban enterradas. Pero antes también quería hacer cuál es la diferencia con la filatelia, ¿no? O sea, porque en el siglo, lo que es el siglo XIX y XX, ahí tenemos, como he dicho, muchísima documentación. Igual que la numismática es una fuente de información para la historia, también entiendo que sea la filatelia, pero ¿están al mismo nivel? O sea, ¿un historiador puede aprender tanto de una como de otra? Definitivamente, definitivamente, porque tú tienes que nuestra numismática aparece en 1833 y nuestra filatelia aparece solamente 30 y pico años después, 32 años después, en 1865. La una se concentra en el tema del desarrollo económico y en el manejo y de cómo va cambiando la estructura monetaria de acuerdo al talón plata y al talón oro cuando va cambiando. Y la otra nos cuenta la historia, pero desde otra visión. La una cuenta la historia económica y la otra te cuenta la historia postal. Pero en el caso de la filatelia, la historia no solo te cuenta la historia postal, sino que además, como son viñetas, que tienen a partir de la tercera, cuarta década del siglo XX, tienen la obligación de dar a conocer a la nación, esto pasa en toda la filatelia de todo el mundo, a dar a conocer a la nación comienzan a tomarse en cuenta todos los elementos que son característicos de cada país, su historia, su naturaleza, sus atractivos de toda índole, y comienza a convertirse la filatelia no solamente en un recurso para la historia, sino un recurso para la difusión de los valores o de las características de cada nación. La moneda no, la moneda en ese campo, en ese aspecto, restringe un poco más el tema de los temas que puede abordar, ¿ok? Puede abordar perfectamente el desarrollo de la economía, en los cambios de la historia, en el aspecto económico, pero no tiene ese carácter que tiene la filatelia,
que quizás puede llegar a ser en un momento determinado un poco más amplia. Ahora, claro está, de que si alguien me pone y me dice entre una colección filatélica y entre una colección numismática, ¿por cuál tú te quedarías? Es tan diferente que termino diciendo, no, sigo con las dos. Bueno, ven, y eso es lo que has hecho, ¿eh? Sí, así es. Eso es lo que has hecho. Bueno, bien, vamos un poquito con lo que es el coleccionismo en Guayaquil. Y aquí también hay una cuestión interesante, y es que la propia historia de la ciudad ha tenido un impacto muy importante en la forma en la que aquí se colecciona. Entonces, claro, aquí cuando si digo esto, seguro que la mayoría de los que nos están escuchando están pensando en, bueno, claro, porque en una ciudad que hay ceca, por ejemplo, pues la gente se interesa más por la ceca de su ciudad o de su entorno. O si no hay ceca, pero hay un comercio y tal, pues las monedas que aparezcan por ahí. Pero en Guayaquil yo creo que va un poquito más allá, porque me decías que es una ciudad que siempre ha sido un puerto importante y un astillero importante. Sí, Guayaquil desde tiempos coloniales fue una ciudad de una gran importancia porque eran tan grandes y tan importantes los bosques que había en sus alrededores, tenían 10, 12 árboles madereros, que aquí se construyeron un porcentaje elevadísimo, pero elevadísimo, de los galeones, los galeoncetes, los pataches que circularon en la ruta de la Mar del Sur. Entonces, ¿qué es lo que eso provocó? Que Guayaquil se posicione como uno de los puertos más importantes del Pacífico y en consecuencia el sitio de entrada y de salida de mucha producción, bien sea agrícola para salir o bien sea industrial y artesanal para entrar, aunque también salía mucha producción artesanal del norte del Perú y de toda la audiencia de Quito. ¿Qué es lo que provoca eso? Que ingrese dinero. Y ingresa dinero en tiempos coloniales, ingresa dinero en tiempos de la época de la emancipación española, ingresa dinero en tiempos de la República, y como para aquel entonces lo que valía era el peso en plata o el peso en oro de la moneda, aquí circula moneda de todas partes del mundo. Aquí circula casi como propia, porque lo que están mirando es el peso de la pieza. En consecuencia, hubo momentos, y estoy hablando de inicios del siglo XX, en que los coleccionistas de monedas, que todavía la idea de coleccionismo era muy incipiente, sin embargo eran como una suerte de acumuladores de monedas, llegan a tener monedas de todos los rincones de la tierra. Tengo un caso específico y muy puntual que me parece sumamente interesante. Un señor de nombre Víctor Isa Rodríguez, uno de los más grandes numismáticos que ha tenido este país, comienza comprando al peso las monedas en todas las joyerías que había en Guayaquil. Las comienza a coleccionar mundialmente y forma una colección que yo vi, una colección de monedas tamaño corona, la moneda de talla grande, gigantesca de todas partes del mundo. Y tenía prácticamente todo lo que uno se puede imaginar en moneda tamaño corona. Existe la colección todavía, está en la casa de él, la hija la tiene ahí tapiada, pero la colección existe. Es una cosa espectacular. Este señor llegó a tener por baldes las monedas, era una cosa en cajas, la hacía en rollos. Nuestra moneda de un sucre nace en 1884, que fue la unidad monetaria que tuvimos nosotros hasta dolarizarnos. La primera moneda de un sucre es una moneda de 25 gramos de plata de 900 milésimas. Este señor, yo vi, antes de que él muriera, rollos de 7.000 piezas guardadas de monedas de un sucre. Rollos. Porque, como te digo, compraba las monedas al peso. Entonces, esto de aquí nos permite ver que sí, que efectivamente en Guayaquil, al ser un puerto grande, un puerto importante, y un puerto muy rico, porque era el corazón económico del Ecuador por muchísimos años, la moneda de plata y la moneda de oro la había en grandes cantidades, al punto que permitió que se formaran colecciones como las de este señor al que yo estoy citando, don Víctor Isa, y que a futuro se formaran ya colecciones especializadas de Ecuador, gracias a las investigaciones que este mismo señor hizo de las diferencias de acuñación, tanto en los predecimales como en los decimales. Este señor es el que termina formando la colección base de la colección más grande que se ha formado en el Ecuador, que es la colección El Juri.
Bueno, vamos primero con Víctor Iza, porque aquí has comentado unas cosas que son muy interesantes. Claro, desde Europa tenemos así la visión un poco altanera, vamos a decirlo así, como de que, bueno, aquí vienes a Ecuador y poco menos que están viviendo en árboles todavía, ¿no? O van por ahí con taparrabos o yo qué sé, ¿no? Obviamente no es así el caso, pero bueno, me explico, como que pensamos, a ver, si alguien de España se imagina el Guayaquil a principios del siglo XX, pues nos imaginaríamos un lugar y casi inhóspito, muy mal comunicado, donde sería casi imposible encontrar monedas de ningún lado. Y sin embargo, encontramos que hay gente rica que sin salir de Guayaquil se ha conseguido hacer colecciones enormes de moneda muy variada, simplemente por el comercio que había en Guayaquil. Y claro, entiendo yo que habría familias que habían estado guardando durante decenas o centenares de años esas monedas, y luego, claro, pues esta gente humilde pues simplemente las llevaría al joyero y ya estaba este hombre. ¿Cómo hacía él para tener los contactos de los joyeros? Bueno, él se caminaba, ya estaba jubilado y se caminaba, y antes de estar jubilado, se caminaba todo el centro de la ciudad, que era donde estaban las joyerías, más bien las pequeñas, y les decía, oye hijo, ¿cómo está el negocio? Ay, don Víctor, le decían a veces, no, también necesito una platita para invertir. ¿Cuánto necesitas? Y ellos le decían 20.000 sucres, que para esa época, estoy hablando de la década de los 60. Pues 20.000 dólares, ¿no? Era un poco menos, pero de todas maneras el nivel adquisitivo de $1 era mucho mayor que el de ahora. Entonces era como hoy en día decir $20.000, hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ver que este hombre cogía y le giraba un cheque, ten hijo, cuando puedas me pagas, pero claro, a los 2 días regresaba y le decía, solo me pagas con las monedas que te caigan. Entonces, ese hombre no fundía monedas, solo le guardaba a este mecenas, a este protector, a este hombre que lo ayudaba en su negocio, solo a él le guardaba las monedas. Y no era uno, pues, eran las 12, 14, 15 joyerías que había en el centro de la ciudad. O sea, que moneda que aparecía en Guayaquil, para él, moneda que se quedaba Víctor Iza. Que se quedaba Víctor Iza. En consecuencia, pues... Por cierto, Víctor Iza, que no tiene absolutamente nada que ver con Carlos Iza. No, nada que ver. Que esto es un punto, o sea, no es que sean ni tío, ni sobrino, ni nada, o sea, no, son casualidad, vamos. Sí. Iza es un apellido razonablemente común aquí en Ecuador. Y luego todas estas monedas, él digamos que no simplemente las acumuló, no es que fuese una colección como tal. Él sí hizo una colección espectacular, porque era un hombre que gustaba mucho de investigar, sabía mucho de numismática porque estaba conectado con los mejores numismáticos de América. Venían de Lima, venían de Bogotá, venían de Santiago de Chile, solamente a ver lo que él tenía. Yo recuerdo que había un señor apellido Quesada, de Lima, que una vez llega y le dice, Víctor, Justo Antúnez de Chile está atrás de unas piezas de Chiloé, y estas piezas de Chiloé yo le he dicho que tú tienes 17. ¿Qué? Sí. Creo que la última pieza de Chiloé que se ha subastado fue en 2007. Bueno, o sea, estamos viendo una moneda que aparece en el mercado cada 20 años. Ok, aquí hay, porque nunca entregó ni una, en una colección de monedas corona, 17 chiloés. Le mandó las fotos para que vea que era verdad. Le mandó las fotos, y este señor numismático, que en su momento fue el curador de la colección numismática del Banco Vice de Lima, Perú, este señor le lleva a Chile y le dice, mira las fotos, son reales, hay 17 en Guayaquil, en el Ecuador, y está en poder de un solo hombre. Entonces el otro vino, trató de cambiarle, le puso 4 cincuentines así. Me dice, usted es dueño de esos cincuentines, deme 4 chiloés. No, porque yo tengo cincuentines. o sea que el tío también tenía soberbio, ¿eh? Tenía cincuentines y soberbio. Por supuesto, no, él sabía lo que tenía, y como tenía contactos con tanta gente, yo recuerdo que una vez llega un dealer de numismática, muy joven, apellido Freixas, español. Y este chico, creo que no tenía ni 22 años, pero era un muchacho que había comenzado con el negocio de los 16 y se las sabía de todas. Y le traía cosas increíbles, porque era el único que le lograba sacar a Iza cosas. Pero es porque lo que le venía trayendo efectivamente lo enamoraba. Él le trajo
una moneda de Galápagos, una moneda ovalada de 30 centavos que estuvo en subasta en la colección, en la casa Christiansen en el año 72. Rarísima. ¡Pum! Se le puso encima. A ver, don Víctor, ¿qué me da? Y el otro comenzaba, era así, comenzaba a aflojar oro. No, no es suficiente. Y se aflojaba más monedas de plata, ahora de las raras. No es suficiente. Y así eran los canjes con Freisas. Pero el muchacho se compró un Dino Ferrari y yendo de Andorra a no sé dónde en Francia se mató porque iba como a 250 kilómetros por hora. Pero era... Vaya hombre, así la situación no es tan trágico final para Sí, la anécdota. Bueno, y entonces toda esta colección dices que está tapiada. ¿Cómo es eso que está tapiada? Es que aquí vamos a ver parte del espíritu del personaje. Era un personaje un poco duro, un poco difícil con la familia, y sus hijas, principalmente la mayor, sufrió las consecuencias de esa dureza, y cuando el señor muere, ella lo que hace para que los hijos, que también estaban motivados a seguir con la colección del abuelo, no se les ocurra continuar con el coleccionismo, sacó la puerta de madera de las 3 habitaciones donde estaban las colecciones y las tapió. Puso bloque y le echó cemento, y eso está ahí como una mastaba egipcia, ahí Pues eso con los tesoros. ese es el tesoro de Pizarro. Así, el tesoro de Pizarro, tú lo has dicho, porque hay una moneda nuestra de 5 O sea, sucres. vamos a poner esto en contexto. O sea, hay una casa aquí en Guayaquil que tiene 3 habitaciones llenas de monedas de oro y plata, Sí, sí. Y medallas. con cincuentines Y filatelia y medallas. y con Y con coloniales, y con chiloés, y con todo lo que tú puedas soñar en moneda internacional y propias nacionales. ¿Y eso va a ¿Qué dejar alcanza? ahí hasta cuándo? Solo Dios sabe, porque eso será cuando muera la señora que le puso los bloques a las puertas, que los hijos dirán, los hijos de ella, o sea, los nietos del dueño de esas colecciones, dirán, tiremos abajo esas puertas de bloque que mi mamá puso ahí. Porque no hay otra salida. Y yo sé de gente que incluso denunció al Departamento de Patrimonio Cultural de la Nación de que esto estaba ahí metido, dañándose, porque no solamente hay monedas y medallas, también hay estampillas valiosísimas. Claro, y ahí puede haber humedad, porque Guayaquil es un lugar muy húmedo. Muy húmedo y muy caliente. Entonces, lo que a filatelia se refiere, eso debe estar muy dañado, y hay centenares de miles de dólares en sellos rarísimos, no solo de Ecuador, sino de otras partes del mundo. Pero ¿y la señora esta no hay nadie que le pueda asesorar un poco, Todo decirle el por lo mundo, menos? amigos y no tan amigos, le han cogido, han tratado de hablar con ella, pero como tiene recursos y no le interesa eso, hacerlo ver tan siquiera, ahí lo dejo tapiado. Pues a lo mejor es lo que le hacía falta, que la cogiera un poco. Sí. Sí, ¿verdad? Es muy probable. Sí, bueno, entonces, ya se nos ha ido. Bueno, me parece alucinante, o sea, 3 habitaciones así y tal, algo que no esté en condiciones ni nada, pues que vaya a ir, sobre todo, claro, lo que es papel, pues eso, porque billete también tenía. ¿No? Billetes, ¿También pero tenía? él le entregó los billetes de los bancos privados que tenía, que es lo más valioso, a Julio Estrada y Casa, un historiador local, que formó una gran colección y que a su vez se la vendió al Museo del Banco Central y que está en Quito. Mira, esa colección la pude ver porque casualmente cuando fui al Museo del Banco Central estaban estaban buscando curadores, o sea, gente que restaurase esa colección, así que sí, o sea que esa colección resulta que es la de Víctor Iza. De Víctor Iza, Julio Estrada, Banco Central. Sí. Bueno, y luego me has comentado que este hombre, Víctor Iza, introdujo en el coleccionismo a otro de los grandes hombres de aquí, grandes hombres, o de los grandes coleccionistas ecuatorianos, que fue el Juri. Sí, entonces, sí, así fue. A ver, de entrada, el Juri no es que sea un mote, o sea, no es como decimos en España, yo que sea, a un bailaor le decimos el lagartijo, el lagartijo del guitarrista, ¿sabes? O un torero que le llaman el millonario, ¿no? Uno de Palencia le llaman el millonario. No, el Juri es solamente un apellido, o sea, es de origen libanés, ¿no? Sí, así es. Entonces, este hombre es de Cuenca, de hecho en Cuenca es muy conocida la familia El Juri. Sí, muy fuerte, muy poderosa. Tiene almacenes y tiene demás. Y falleció hace 9 años. Aquí como anécdota, también por mi parte, estuve yo antes de ayer cuando grabé este vídeo, no cuando lo pude publicar.
dando un paseo por Cuenca, y entonces entré en una iglesia, en la iglesia de San Francisco, y justo al entrar empezaba una misa. Y justo esa misa se la dedicaron al Juri, en el 9º año de su fallecimiento. Así que falleció, pues eso, pues a finales de mayo de 2013, este hombre. Sí, este hombre también es un tipo legendario, ¿no? Porque este tipo era un coleccionista que no solamente se restringía al tema numismático y notafílico. Él, lo único que yo veo que no coleccionaba era estampillas, pero este hombre coleccionaba arte, este hombre coleccionaba relojes de relojera, este hombre coleccionaba de todo, absolutamente de todo, pero él, con la cantidad de dinero que tenía, podía darse el gusto de, por ejemplo, tener la tercera colección más grande del mundo de obras de Dalí. De Salvador Dalí, la tercera colección más grande del mundo. Solamente en esculturas de Dalí, en la colección del Juri hay 47 esculturas, de las cuales 12 son en plata maciza. Darse el gusto de comprar en Christie's la colección, en Sotheby's, la colección de relojes de relojera más grande del mundo, y pelearla con el sultán de Brunei. O sea, ese es el nivel que o sea, tenía. estaba él pujando contra el sultán de Brunei. Contra el sultán de Brunei. Y se la pudo llevar él. Y se la ganó él. Claro, con una anécdota de lo más curiosa, porque el sultán de Brunei lo confundió con un emir de al Quwain. Entonces, claro, por cuestiones, digamos, de relaciones públicas, que gane el emir, que no era por el emir. Vamos a ver, estaban en Sotheby's, hemos dicho, Sotheby's, sí. El Juri, que es un ecuatoriano, pujando contra el emir. Sí, contra el sultán de Brunei por una colección de relojes. Y a él le encantaba contar esta anécdota. Entonces el sultán de Brunei dijo, el Juri, y lo confundió con un emir de un al Quwain, de un emirato árabe. Y claro, dijo, bueno, déjale que gane el emir. Claro. ¿Sabes? Si no, como para llevarse la colección de relojes. Y entonces este hombre, ¿qué es lo que no tenía, Dios mío? Hay una historia que es larga y por eso no la podemos contar, de una enorme cantidad de oro arqueológico que él llega a comprar, y que para saber el origen de ese oro arqueológico, él coge y trae a unos arqueólogos del Perú, porque todo el oro arqueológico que había comprado no eran de piezas nativas del Ecuador, sino peruanas, y habían sido encontradas cerca de Píllaro, bajando hacia los Yangalates. Y entonces vinieron los arqueólogos para estudiar por qué estaba esa enorme cantidad de arqueología en oro peruana en ese sitio. Entonces, es tan larga la historia y tan fascinante que eso es como para otro capítulo. Vale, entonces aquí veíamos que es una persona que montó una colección muy grande, no solo de monedas, también de otras cosas, pero ya por lo que me estás contando no es exactamente el mismo caso de Víctor Iza. O sea, no. Víctor Iza lo hizo sin salir de Guayaquil, digamos que este hombre compró todo lo que había en Guayaquil, y claro, lo que hizo el Juri era salir al extranjero. Así es. Y entrar en las mejores subastas. Y comprarse todo lo que podía comprarse de Ecuador predecimal, comprarse todo lo que podía comprarse de lo que le gustaba de moneda colonial que hubiese circulado en Ecuador, pero particularmente lo que más lo apasionaba era lo predecimal. Él se convirtió en un acaparador de las monedas predecimales de Ecuador y particularmente de las de oro. Para que no nos estén siguiendo, el tema del predecimal va desde las primeras acuñaciones ecuatorianas en 1830 33 hasta que 62. Hasta el 62, que es cuando entra el sucre, que ya es sistema decimal. O sea que él no es que hiciese una colección, sino que acaparaba todo lo que aparecía. Todo lo que aparecía, porque recuerdo que las monedas del 45, con astas y sin astas, del Bolívar tuberculoso, no había una sola pieza que no salía en subasta que él no cogiera y la hiciera comprar. O sea, una cantidad de piezas de esas que hay, una de las monedas más raras de las monedas de oro predecimales. Yo la he visto subastar en $30,000, $40,000 pieza. Entonces, estamos hablando, y él llegó a tener eso inmensamente grande. Se iba a formar un museo, se diseñó el museo, Rebeca, la hija, tenía a cargo de hacer esto, pero una serie de problemas políticos que ha habido en este país, cuando estuvo a cargo el país básicamente del economista Rafael Correa, hicieron que temieran por las colecciones, sí. Y las colecciones, esa colección gigantesca está guardada en otro lado. Vale, ahora vamos a ir con el tema de estos problemas, pero
Antes te quería comentar que también he oído que el Juri tenía la moneda de 50 francos. Sí, cómo no. Y luego también sé que bueno, que se quedó con las ganas, esta es la que más me gusta, que se quedó con las ganas de la moneda, o sea, de los 8 escudos de 1844. La del 44. Yo supe, sino que esto ya entra dentro del campo de la conjetura, que alguien me dijo que la había comprado otra persona. ¿Cuál? Pero ¿La después, del 50? la del 8 escudos del 44. Pero después supe, por boca del esposo, o sea, del yerno del Juri, de que la moneda estaba en la colección del Juri ya. A ver, la ¿Quién cuestión, la compra? La hija. la cuestión está en que la del 8 escudos de 1844 estaba en una colección colombiana. Así es. Que era de Lía Meissner. Esta salió en la colección, que cuando vendió la colección se la llamó Colección El Dorado. La sacó Stax, me parece. Sí, ¿no? Stax. Y esta moneda hizo un remate de $380.000. Que fue más o menos lo que salió la de 50 francos. Sí, pero salió 2 años después de haber fallecido el Juri. Así es. Así que el hombre cayó en la tumba sin tener su tenerlas en la moneda mano. del 44, pero digamos luego fue su hija la que pudo comprarlo. La hija las compró. Yo sé que la hija compró el 50 francos de oro y está en la colección del padre. Cuando el padre murió, ya después de que el padre había muerto, en homenaje a su padre. Y sé, porque el esposo de ella me dijo que había movido cielo y tierra para conseguir el 8 escudos del 44, para meterla en la colección del papá. Y la de 50 francos, esa me dijiste que venía de Argentina. Esa vino de Argentina. Quien la compró para entregársela, casi para dársela, vendérsela a un gran coleccionista que hubo aquí, don Enrique Molme Gómez, que a su vez había comprado una colección increíblemente importante de quien fundó a fines de la década del 40 la Asociación Numismática Ecuatoriana, que se llamaba Eugenio García. Eugenio García le vende la colección a Molme. Molme comienza en la década de los 60 a hacer más grande su colección, con la ayuda de Víctor Isa también, pero tenía este problema de que le habían dicho que había monedas de 1862, no solamente de plata, sino que había una moneda de oro que se había hecho en calidad de prueba. La persona un guayaquileño, que ahorita se me escapa el nombre, que vivía en Montevideo y que tenía contacto con todos los coleccionistas de Argentina, él ubica la moneda de 50 francos de oro que estaba en manos de un general del ejército argentino, y no solamente esa, tenía las dos que se utilizaron como prueba, las dos que se hicieron como, tres. Sí, no dos. Él le compra a este hombre una. Pero vamos a ver, había lo que es la moneda y 2 pruebas. No, esas 2 monedas son pruebas. Las 2 son pruebas, vale. Entonces él le compra una, se la trae a Enrique Molme, y no sé si fue en el año 62 o 63 que se le vendió en $6.000. De la época. Claro, del año 1963. Se la venden $6.000, y ahí es que se puede ver, porque yo la estudié la moneda, porque yo tuve en mis manos una impronta perfecta de la moneda, y vi pues que los tipos móviles de la fecha de 1862 son exactamente los mismos tipos móviles del 2 reales de 1862 Quito. O sea, este 50 francos es de las monedas feas de la época de García Moreno, porque es hecha por el mismo tallador que hizo las quiteñas del cuartillo del 62, el 2 reales del 62 y el 4 reales del 62 de plata. Entonces es la misma persona al punto de que él le pone la ceca de su nombre, que se llama Antonio Álvarez, una A. Y esa A está allí, ese es el mismo tallador que hizo los cuartillos del 42 del Ecuador, 42 y 43, es una letra A. Y está allí en el 50 francos, está en la moneda de 2 reales quiteña, y está en una muy rara de 4 reales quiteña, que existen una variación que tiene la ceca A, que lo identifica a él como el tallador. Esto me parece fantástico, ¿por qué? Porque esta pieza de 50 francos de oro trascendió por su rareza sin que la gente conociera que son 2. Hay 2. Y la segunda no aparece. La segunda no aparece, está en Argentina en poder de este general, que se me escapa el nombre, pero era uno de estos generales que estuvieron implicados con la matanza de los hijos de las Madres de Mayo. Mira, Esto es.
Entonces, aquí también vemos que son monedas que no han aparecido nunca en subasta, entiendo yo, ninguna de las dos. No. En principio son monedas, bueno, son monedas inéditas, no sé si aparece en tu catálogo. Sí, ¿La fotografía aparece? Sí, está, como no, en el libro sí está. Vale. Yo tuve la posibilidad de tener una foto de la moneda, no la moneda, y tener una impronta de la moneda hecha con papel aluminio dorado. Y las improntas, como las hacía un numismático de aquí que se llamaba Carlos Matamoros Trujillo, eran tan espectaculares que era como tener la moneda en las manos. Pero era hecha con acrílico de dentista. Ya. Bueno, pues fijaros también, bueno, y aquí también es claro lo importante que es estar en el lugar, conocer a los grandes coleccionistas para poder hacer los trabajos, ¿no? Porque este libro, sin los coleccionistas que montaron esas colecciones, sería imposible. Y sin tu buen hacer de saberte ganar sus amistades para poder acceder a las colecciones. Sí. También quería preguntarte si no te da un poco de miedo que estén esas colecciones ahora mismo ahí escondidas, porque en algún momento saldrán a la venta. Y a lo mejor el volumen es tanto que el día que eso salga a la venta revienta la numismática ecuatoriana del tirón. Yo creo que no, por ejemplo, yo sé que lo del Juri no va a salir a la venta nunca. Hombre, nunca. Eso está pensado, es una familia multimillonaria, pero realmente cuando hablo de multimillonaria, estoy hablando de verdad de muchos, miles de millones de dólares. Esa es una familia que tiene esa colección para hacer un gran museo. Hay un fideicomiso de 350 millones de dólares para hacer ese museo. Es un super museo. Son 350 millones para hacer el museo de la familia. Un museo de la familia. El museo de Jorge el Juri. El museo de Jorge el Juri. Que no es el museo numismático nomás. Estamos hablando de un museo inmenso que tiene piezas, tiene 16 Pablo Picasso, es un museo que tiene pinturas de los impresionistas franceses como 30, tiene un museo que tiene pinturas de Rembrandt, un museo que se trajo ya desde el penthouse de ellos en Miami, la pintura del Conde de Orgaz a caballo, ya que es la pareja de la que está en Toledo, en el entierro del Conde de Orgaz. Ese tipo de cosas. No sabía que existía otro Conde de Orgaz. O sea, sí existe. O sea, es un retrato ecuestre del Conde de Orgaz. Ecuestre del Conde de Orgaz. Pintado por el Greco. Y del mismo porte. ¿Y está aquí en Ecuador? No, ya lo trajeron porque lo tenían en el penthouse que él tenía en Miami. Pero ya lo trajeron después que él murió. Y me comentaste también, off the record antes, que me pareció muy graciosa, que se compró la vajilla del zar de Rusia. Él compró la vajilla del zar Nicolás de Rusia. Para cuando se casó su hija. Para cuando se casó Rebeca, porque iba a haber más de 1000 invitados y la vajilla tenía 1200 servicios. Ya. Bueno, hay que decir que mi madre a una sobrina también le compró una vajilla para 8 personas o algo así. Pero era muy bonita también. Sí, claro. Sí. Para 1200 personas. Sí, así es. Bueno, entonces estamos hablando de ese nivel. Y entonces esa colección, obviamente, dices esa que no se venderá. Esa no se va a vender nunca. La que puede venderse en el momento en que puedan tumbar las paredes será la de Victoriza. El día que cojan a la hija y la hija pase a mejor vida y los hijos digan, los nietos de Isa, tumbemos eso y saquemos lo que hay ahí adentro. Pero claro, de nuevo, bueno, es que a lo mejor hay mucha moneda que sea peso, aquello, ¿sabes? O sea, sí. Igual, habrá muchas rarezas, pero también... Pero sí. Claro, a ver, o sea, las Chiloé, eso es una cosa rarísima. Un botón de muestra. Claro, botón de muestra. Las Chiloé son una cosa rarísima. Si de repente aparecen 17 en el mercado... Se cayó el precio. Se derrumba. Por supuesto. Eso es real. Eso es tan real como que el día en que el Banco Central tome la decisión de vender el 70% de la acuñación de las monedas de 25 sucres de oro acuñadas en el año 1928, que las tiene el 70% de la acuñación guardada como oro en las bóvedas, el día en que decidan sacarlas a la venta, esa moneda que hoy en día vale más de $1000, se va al diablo el precio. Como que las tiene puestas, pero inventariadas. Están metidas en rollos inventariadas así, como que fuese oro. Sí, como oro. 40 kilos de oro. Están como oro. Están guardadas como todas las monedas que están guardadas en la bóveda del Banco Central, están como oro, no están como moneda. Ya. Sí. Curioso. Bueno, luego está otro tema que he sacado antes, que es el asunto de la legislación actual, que comentaste que, bueno, a ver, hay que decir que la legislación actual en Ecuador es muy restrictiva, es algo semejante, o por lo que he podido entender, muy semejante a la peruana.
Se entiende que el patrimonio, cualquier objeto que tenga más de 100 años es patrimonio del Estado y al dueño en la legislación no se le llama dueño, se le llama custodio. Y quien quiera que tenga cualquier cosa que tenga más de 100 años debería registrarlo, o sea, indicarlo en el Estado, o sea, indicarlo al ministerio que sea. De Cultura y Patrimonio. De Cultura y Patrimonio. Oye, pues mira, yo tengo estas monedas, tengo esto, tengo una manta de mi abuela, un rosario que me dejó mi madre, este cuadrito de mi tatarabuela, y decirle todo lo que tienes, y luego el Estado, pues como es bueno y bondadoso, pues no hará nada con ello, ¿no? O sea, pero obviamente todo el mundo sabe que si esto lo hiciesen, pues o le meten impuestos o simplemente se lo queda. Con lo cual no lo está registrando nadie. Sí. Y tampoco es una ley que se está haciendo cumplir en términos generales. Pero yo sí que he oído que a personas puntualmente, básicamente les han jodido. Sí. Diciéndolo rápido. Entonces, yo voy a contar aquí la anécdota de un colega mío que salió en televisión, él tenía un pequeño anticuario. Salió en televisión, le hicieron una entrevista no sé qué tal, con la cuestión de que aquí, pues en vez de atrás tener unos libros, tenía unas pequeñas ánforas, que bueno, consideraron que aquello eran arqueológicas, que no era arqueológico, eran unas réplicas. Pero al día siguiente de esto emitirse en televisión, apareció la policía, se lo decomisó, y 10.000 cuestiones, y decían, oye, que esto es una réplica, que lo ha hecho el alfarero aquí del pueblo. Ya me imagino que sepas de quién estoy hablando. Sí. Pero bueno, pues todo un jaleo, ¿no? Todo un jaleo, le hicieron una inspección, le hicieron un desastre. Entonces, claro, con esta ley, ¿de cuándo viene? Esta es del año 14, me parece. Del 2014. Sí. Que claro, que coincide cuando falleció el jury un poquito. Y claro, me dices que justamente por esta ley no han hecho el museo. No han hecho el museo por esa ley. Hay mucha expectativa, mucho temor. Había unos deseos muy grandes del mismo Jorge el Jury de hacer ese museo porque ya pues se rebasaba lo que él deseaba ver, ya rebasaba la cantidad de cosas que tenía. Él en su quinta gigantesca en Chunguilla, cerca de Cuenca, tenía como museos, pequeños museos de diferentes especialidades. O sea, tú ibas a su finca y tenías ahí un sitio donde, aquí tengo mis esculturas de Dalí, sí. Aquí tengo mis Picassos. El Smithsonian ecuatoriano, muy pequeños museos así de cada una de las... Claro, pero todo esto no lo puede sacar a la luz, porque entonces puede llegar patrimonio y decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto para mí, te registro aquello, esto me lo vas a vender en $50, oye, pero si es un Picasso, ya, bueno, pues 100. Y ya está, ¿no? O sea, es decir, con la ley en la mano simplemente se lo pueden llevar todo y se acabó. Sí, había muchos problemas, entonces por eso su hija, Rebeca, paró los deseos que el padre tenía y que ella quería hacer realidad, pero que al final dijo, no, esperemos a ver qué cambios se dan. ¿Y ha habido algún caso así de algún coleccionista al que le hayan, digamos, reventado? Yo conozco un muchacho que estaba haciendo en el Policentro, que es un centro comercial de aquí, haciendo solo un canje de monedas de $0.50. Y alcanzaron a ver uno de estos que ha tomado el rábano por las hojas. Alcanza a ver que este chico estaba haciendo un cambalache ahí, un canje con otra persona numismático también. Y como había oído de que las monedas son patrimonio y lo estaba viendo que estaban comercializando las monedas, era como si estuviera comercializando droga. Hubo un operativo que llegaron 4 patrullas de policías para llevarse a este pobre muchacho preso. Y lo digo porque yo tuve que intervenir para sacar a este pobre chico de la cárcel. Porque me llamaron, me dice, por favor, hable en Patrimonio, en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para decirle a estos ignorantes de que lo que estaban haciendo es canjeando monedas de 50 centavos de dólar. Eso es increíble. La ignorancia aquí es inmensa con respecto al tema. Entonces se cometen toda clase de arbitrariedades. Y claro, entiendo que también nadie querrá exponer su colección de manera pública. No tiene terror. Los numismáticos, los filatelistas no, porque eso, aunque también los sellos postales están incluidos dentro del tema patrimonial, es a las monedas que le han cogido un tema increíble. La moneda es casi como traficar con drogas. No puedes andar con las monedas porque ya la PJ, que es la Policía Judicial, enseguida te cae encima. Ahora, en los últimos 2 años, está la cosa mucho más calmada porque yo particularmente a mí me pidieron del Instituto de Patrimonio Cultural que les dé una charla de qué es patrimonio, qué se puede hacer con las monedas y qué no se puede hacer con las monedas. La idea es que la moneda no salga del Ecuador, la moneda patrimonial. Pero pueden intercambiar, pueden vender, comprarse entre ellos, todo el mundo puede hacerlo. Es normal, pero no entendían, hasta que no se los dije, no entendían. Ya.
No, interesante ese tema, porque claro, al final la formación de, en este caso, entiendo que diste una charla a la policía, Sí, a ¿no? la policía judicial. Claro, Sí. yo entiendo que un país como Ecuador, que con todos mis respetos es un estado pequeño y que tiene unos medios, unos recursos, pues desde luego bastante más pequeños que los que pueda tener España, otro país grande europeo, claro, no tiene policía especializada en patrimonio, no tiene jueces especializados, o fiscales, no tampoco especializados en patrimonio. Así es. Entonces, al final, claro, la ley es muy restrictiva, porque tampoco puedes hacer otra cosa. Es que, quiero decir, que restringes todo porque no tienes a personal cualificado como para poder discernir una cosa de la otra, y luego al policía que le toca, pues es al mismo que por yo que sé, ayer estuvo tratando un tema de una violación o de una no sé qué, pues él le dice, venga muchacho, tira para acá para requisar esto. ¿Y qué sabe ese chico que sabe de numismática o de...? O sea, también hay que ponerse en la piel del otro, pero claro, al final los perjudicados son los coleccionistas privados. Por supuesto, por supuesto. Ese es el verdadero problema, es ese. A Dios gracias, ya tienen un concepto mucho más claro de cómo es la cosa. Y oí hablar de un médico, ¿no?, que tenía una colección expuesta y se la acabaron levantando. Ah, por supuesto, pero eso es una colección arqueológica. Ah, no era numismática. No, no era numismática, es la de Lucho Plaza Febres Cordero. Eso fue un caso muy sonado en donde este médico guayaquileño le solicitan que exponga en un museo local que le pertenece al banco, al Filambanco, y él tuvo expuesto sus piezas allí, y cuando viene ya el gobierno de izquierda que estuvo a cargo del país por más de 10 años, este gobierno coge y le expropia la colección, pero como no tenía por qué expropiársela, sino lo máximo que podía era pedir que coja y que inscriba en el Instituto de Patrimonio de su colección, haga una lista y todo. Cuando se la devuelven, que se la devuelven después de muchos años, no le devolvieron nada del oro arqueológico que había allí, y era muchísimo el oro arqueológico que había ahí. Entonces, Entonces eso ya es un saqueo. ¿Es un saqueo? O sea, pero eso no es un saqueo por parte del Estado, eso simplemente es que algún listo se lo metió al bolso. Sí, con toda seguridad, pero con la anuencia de los que estaban, de las autoridades estatales que estaban en conocimiento de lo que estaba pasando. Claro, yo aquí también veo que estas leyes, a ver, por un lado, tienen una implicación que llamamos vuestro, que es que la gente tiene miedo, o sea, que se le está perjudicando al coleccionista, o se le está metiendo miedo de cosas que en principio no estaría mal hacer. Claro. Luego hemos visto otra que es que tiene una implicación de que la gente no expone lo que tiene, con lo cual este trabajo cultural que se hace desde el ámbito privado pues se ve muy reducido. Aunque yo tengo que decir que aquí en Ecuador, conmigo, a nivel personal se han portado muy bien y muchos coleccionistas me han abierto sus puertas y he podido hacer vídeos. Luego, yo también he visto otras implicaciones, no sé si estarás de acuerdo conmigo, otra, y casi todas negativas, o todas negativas. Otras que yo he visto a comerciantes jóvenes que me han dicho, a mí me gustaría montar una casa de subastas en Ecuador, pero no puedo, porque si yo pongo una casa de subastas y hago, no sé, una lista de 500 lotes, a lo mejor me viene Patrimonio y me dice, mira, esto, para mí. No van a hacer eso, no van a hacer eso. Lo que sí pueden estar haciendo es, todo lo que usted está subastando, debió primero pedir un permiso en Patrimonio. Porque ese es el problema, la ley te exige de que las cosas que son sean inscritas en Patrimonio primero, y que cuando van a cambiar de dueño, también les notifiquen el cambio de dueño. Entonces, para eso tendrían que también, en el momento que haya una casa de subasta, tendría que dar a conocer primero a Patrimonio qué se va a subastar, quién es el dueño que está, quiénes son los dueños de las piezas, y quiénes fueron al final los ganadores de las piezas, a qué manos pasaron. Eso tendría que hacerse porque eso es lo que la ley exige. Y además también exige que no se puedan exportar. No, eso sí es prohibidísimo. Con lo cual ningún comerciante de fuera, ningún coleccionista de fuera va a poder comprar. No, definitivamente. Eso de afuera nadie podrá comprar. Por lo menos las monedas que sean ecuatorianas. Ahora, hay otras cosas que yo particularmente cogí y cuestioné muchísimo en esta ley, que es, ok, ya, no podemos sacar las monedas, déjennos meter monedas, déjennos comprar monedas y no nos cobren el impuesto que nos cobran cuando nosotros tenemos que meter las piezas por aduana. Eso pasa con las monedas, eso pasa con los sellos postales,
cuando se hacen subastas importantes y uno tiene que traer por aduana, tiene que pasar por aduana, tiene que pagar 30%. 30%. 30%. Si estamos repatriando patrimonio, ¿cómo es posible que tengamos que pagar el 30% de lo que costó a la aduana? No, eso es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente comienza a contrabandear eso, a tratar de meterlos por lo bajo, porque claro, ¿qué va a pasar eso? ¿Qué va a pagar eso? Claro, por un lado yo conozco coleccionistas más o menos potentes aquí en Ecuador que dejan sus colecciones en Miami. Dice, ¿para qué voy a meterme yo aquí en fregados? Sí. Compro esta moneda ecuatoriana, la dejo en Miami y se acabó. O si la meten callándose la boca, sin decir nada y se acabó. Y el día que la quieran vender, pues la venderán de igual manera. Claro. Y al final, digamos que se incentiva el contrabando, ¿no? Exactamente. Se incentiva el contrabando cuando por un lado tienes unos impuestos anodinos y por otro lado, si meto aquí patrimonio, luego me vas a estar registrando y no sé qué historias más. Así es, así es. Y luego la otra derivada que veo, que también es la misma que ocurre en Colombia, es que, claro, también se da mucho incentivo a que las huacas, ¿no? Los tesorillos que llamamos en España, los tapados que llaman en Bolivia, ¿no? Pues todo esto que cuando aparece algo se funda. Porque claro, aquí lo que le suele encontrar precolombino es oro, ¿no? Es oro. Y entonces, claro, Sí. imagínate un indio, ¿no? Una persona indígena, una persona de las zonas rurales, que puede ser indio, ¿no? Vamos. Claro, se encuentra un tesorillo así, una piececita de oro y tal, dice, bueno, yo esto lo fundo y me dan $2.000. Antes como había más coleccionismo y no había tanta restricción por parte del Estado y no se había difundido tanto aquello de que tú no eres el dueño de lo que encontraste ni de lo que compraste, sino solo su custodio, había mucho comercio de piezas arqueológicas, de cerámica y también metálicas. Pero después de que aparece esta restricción, ¿qué es lo que termina pasando? La gente dejó de coleccionar. Entonces sí, al dejar de coleccionar la gente y encontrar algún nativo de la costa ecuatoriana o de la sierra ecuatoriana, alguna pieza de oro por ahí, se pone a averiguar si alguien le va a comprar y ya la gente con miedo dice no compro porque eso es dueño del Estado. La funden, efectivamente la funden. Pero ahora, antes no era así, pero ahora sí. ¿Y tú crees que la numismática está en peligro como ciencia? No. Por lo menos en el Ecuador cada vez crece más, cada vez hay más aficionados, cada vez hay gente más entusiasmada y lo más interesante es que son jóvenes. Es verdad. Esto aquí hay está creciendo. hay una nueva generación, además una generación estupenda, ¿eh? Sí, una nueva generación súper pujante. Muchos de ellos son los que están atrás del tema de las casas de subastas, porque tienen chats en el WhatsApp en donde hacen todas las semanas subastas entre ellos, y son grupos grandes, grupos de 60, 70 coleccionistas, y son varios grupos. Entonces tenemos un repunte del coleccionismo de monedas muy importante en el Ecuador, particularmente en Guayaquil, aunque también mucho en Quito y Cuenca, pero a diferencia de la filatelia, que la filatelia sí ya es prácticamente un hobby de viejos. Sí, ahí no ves el repunte. Sí, no se ve. No. Ni se le ve ni se le espera. No, por lo menos aquí. Bueno, yo también estoy de acuerdo ahí. Concretamente en Ecuador veo que hay una generación de jóvenes, además estupendos, preparados y muy buenas personas y que viajan mucho, bien conectados. O sea, sí. Creo que la numismática ecuatoriana está en muy buenas manos para las próximas décadas. Y por otro lado, pues eso, que va a haber coleccionismo pues a pesar de los pesares. Que el Estado diga lo que quiera, haga lo que quiera, que luego lo que hagamos la gente, pues... Pero vamos, que esto es la numismática y en mil otras cosas. Así es. Yo estuve en Irán hace un montón de años. Y bueno, unos cuantos. Y yo veía que el Estado, estaban ahí los tíos estos así con barbas, diciendo no sé qué, no sé cuánto, y luego la sociedad civil hacía lo que le daba la gana. Así es. Pues yo creo que los numismáticos hacemos lo mismo. No queda otra, francamente. Bueno, pues yo creo que así acabamos la entrevista, con esta parte más positiva, que nos ha dado un repaso estupendo a la historia de la numismática, bueno, a la historia del coleccionismo. Digamos que eso es uno de los temas que no solemos hablar. Hay poca gente interesada en lo que es la historia del coleccionismo. Y es interesante porque antiguamente había menos coleccionistas, porque había menos gente con poder adquisitivo, sí. Pero estos coleccionistas solían tener unas colecciones enormes
Y bueno, solamente imaginarme ahí la idea de que hay un piso en Guayaquil o una finca o algo donde hay 3 habitaciones tapiadas llenas de tesoros, vamos, no sé, me encuentro aquí como, no sé, como Aladín, ¿no? A ver si lo encontraría. Bueno, pues nada, Melvin, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la entrevista y bueno, espero que os haya gustado. Un saludo desde Ecuador y hasta pronto.